permitir la participación de candidatos peronistas en las elecciones provinciales y a desarrollar una política económica que favorecía la industria nacional y mejorara el nivel de vida de los trabajadores. Finalmente, Frondizi obtuvo el 49% de los sufragios, Balbín el 29%, y los votos en blanco alcanzaron el 8,5%. Las primeras decisiones del presidente Frondizi fueron decretar un aumento de salarios del 60% e impulsar una ley de amnistía para que los peronistas pudieran legalizar sus organizaciones. En el plano económico, Frondizi se propuso aplicar una política desarrollista. Las bases de la propuesta desarrollista eran impulsar el desarrollo de la industria pesada, metalurgia, siderurgia y petroquímica con el aporte de inversiones de capital y tecnología extranjeros. También proponía modernizar la producción agropecuaria a partir de la mecanización de las tareas rurales, con el objetivo de aumentar las exportaciones. Este aumento, a su vez, estimularía la compra de las nuevas máquinas y herramientas fabricadas en el país. La aplicación de la propuesta desarrollista originó un importante incremento de las inversiones extranjeras y un notable aumento en las producciones de acero y automóviles. Sin embargo, el gobierno no pudo evitar un proceso de fuerte inflación y serias dificultades en la balanza de pagos. Para resolver estos problemas, Frondizi convocó como ministro de Economía a Álvaro Alzogaray, representante del liberalismo económico más ortodoxo, y avaló la aplicación de un plan de estabilización. Los elementos centrales de este plan era el congelamiento de salarios y la eliminación de la intervención del Estado en algunas áreas de la economía. Pero la inflación no se detuvo, y estas medidas provocaron el empobrecimiento de los asalariados, una creciente desocupación y la progresiva concentración de la riqueza en manos de grupos de capitalistas nacionales y extranjeros. Las presiones militares, los problemas económicos, los conflictos con los sectores trabajadores y las polémicas que suscitaron el tema del petróleo y otras medidas gubernamentales, como, por ejemplo, las derivadas de la decisión de permitir a las universidades privadas expedir títulos habilitantes, generaron un clima social de malestar e incertidumbre en la aplicación del plan de estabilización y el ajuste económico provocaron la ruptura de los acuerdos que el peronismo había establecido con Frondizi. El año 1959 fue uno de los momentos de mayor conflicto social. Los sindicatos combativos realizaron numerosas huelgas y reiniciaron otras medidas de protesta, como la ocupación de fábricas que habían suspendido a partir del pacto entre Frondizi y Perón. Frente al aumento del conflicto social, la respuesta del gobierno fue la represión. Con ese fin, estableció el Plan Corrientes, conmoción interna del Estado, que permitía declarar zonas militarizadas a los principales distritos industriales, como La Plata y sus alrededores, y autorizaba allanamientos de sedes sindicales y detenciones de militantes y dirigentes gremiales opositores. Muchos gremios fueron intervenidos y otros tantos protagonizaron extensas huelgas. Los bancarios, por ejemplo, paralizaron sus tareas en señal de protesta por el despido de miles de trabajadores durante 2 meses. Aunque la política desarrollista favoreció a los sectores capitalistas más poderosos y el gobierno recurrió a la represión para frenar los reclamos de los sindicatos, Frondizi recibió fuertes presiones por parte de las Fuerzas Armadas. Los militares cuestionaban al presidente su política exterior que se oponía a los lineamientos dados por los Estados Unidos. La crisis se agudizó en 1962. Cuando Frondizi autorizó la presentación de candidatos peronistas en las elecciones a gobernadores y el peronista Andrés Framini ganó en la provincia de Buenos Aires. Los jefes militares hicieron un planteo a Frondizi, y el gobierno anuló las elecciones e intervino las otras provincias en las que habían ganado los candidatos peronistas. Pero los planteos militares continuaron y finalmente forzaron a Frondizi a presentar su renuncia. El gobierno nacional quedó entonces a cargo del presidente provisional del Senado, José Guido, aunque Guido intentó presentarse como el continuador del orden constitucional. En los hechos, todas sus decisiones estuvieron bajo la tutela y el control de los sectores más antiperonistas de las Fuerzas Armadas. El gobierno de IA, 1963-1966, en un contexto de aguda crisis económica y confusión política, agravada por el enfrentamiento entre 2 sectores de militares,
los llamados azules y los colorados, el gobierno convocó a elecciones generales en las que el peronismo continuó proscripto. Estas se realizaron el 7 de julio de 1963, y la Unión Cívica Radical del Pueblo obtuvo la mayor cantidad de votos. El 25% del electorado eligió la fórmula Illa Perete. La UCRI obtuvo el segundo lugar, con el 16%, y el porcentaje de votos en blanco alcanzó más del 19%. Se constituyó en realidad, en la segunda fuerza. Aun cuando una gran parte de la sociedad argentina vivió la asunción de Arturo Illa como la vuelta a la legalidad institucional, casi el 20% de votos en blanco significaba que el gobierno iniciaba su gestión con una grave falta de representatividad de los intereses de importantes sectores de la población. Esta debilidad inicial atentó contra la estabilidad del gobierno radical. En su mensaje de asunción, Illa manifestó su propósito de impulsar el crecimiento económico y establecer una más justa distribución de la riqueza. También expresó su decisión de eliminar la desocupación, defender la moneda nacional y los salarios de los trabajadores, y sancionar un código de trabajo y seguridad social. A poco de asumir, el gobierno declaró nulos los contratos petroleros en empresas extranjeras firmados por Frondizi. Esta medida provocó el malestar en los sectores capitalistas de mayor poder económico y, desde entonces, fueron de cada vez más frecuentes los enfrentamientos entre el gobierno y los organismos financieros internacionales, el FMI y el Banco Mundial. Por otra parte, la fuerte alza de los precios, la existencia de 750.000 desocupados y la liquidación de industrias, llevaron a la CGT a adoptar medidas de lucha. A pesar de que el gobierno de Illa no contaba con un plan económico claramente definido, el Estado profundizó su intervención en la regulación de la economía. Esta orientación fue duramente criticada por los sectores de empresarios más poderosos, quienes reclamaban la absoluta libertad de los mercados. Los grandes empresarios consideraban la intervención del Estado como una amenaza para sus intereses y, por este motivo, comenzaron a disminuir sus inversiones productivas. Esta decisión provocó un aumento de la desocupación en el sector industrial y agudizó aún más las tensiones sociales. En enero de 1964, la CGT aprobó un plan de lucha que alcanzó su punto más alto en el mes de mayo, cuando se registraron más de 11.000 establecimientos fabriles tomados pacíficamente por los trabajadores para defender sus derechos. Frente a la ausencia de acciones contundentes por parte del gobierno, en amplios sectores de la sociedad, se fue instalando la idea de que había un vacío de poder. A principios de 1966, los datos indicaban niveles récord en las exportaciones de trigo y en la producción de acero, el aumento del Producto Bruto Interno y una mejora en la balanza de pagos. Sin embargo, una gran parte de la sociedad tenía la percepción de que la economía funcionaba mal. Se multiplicaban las huelgas y los sabotajes, y comenzaron a generalizarse rumores sobre conspiraciones militares para derrocar al gobierno. La sanción de la Ley de Medicamentos, que establecía preferencias para los laboratorios farmacéuticos de capital argentino frente a los extranjeros, llevó a estos últimos a participar activamente en el derrocamiento del gobierno. Finalmente, el 28 de junio de 1966, un golpe militar encabezado por los comandantes en jefe de las tres fuerzas derrocó al gobierno del presidente Illa, dispuso la disolución del Congreso Nacional, de las legislaturas provinciales y de los partidos, y separó a los jueces de la Corte Suprema de Justicia de sus cargos. Bueno, profe, aquí está mi trabajo, chao, cuídese.